vamos a comentar temas también de actualidad con nuestro invitado esta noche acerca de lo que, es la reestructuración de las Fuerzas Armadas, así como se está haciendo una en la Policía Nacional. Ya se ha invitado al retiro, por decirlo de una manera mucho más amable, a una serie de generales, 39 en total, que parece que deberían de salir muchos más, según han comentado los especialistas. Bueno, son 39 que fueron pasados a retiro. El ministro Carlos Basombrío ha dicho que no hay, por lo menos, ni una lista más de oficiales en actividad que vayan a pasar también a esa condición, por lo menos por ahora, ¿no? En las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Marina, en la FARC, también se habla exactamente de lo mismo. Lo que se quiere, pues, es buscar de que haya más dinamismo, que haya eficiencia, que los cargos que ostentan o los grados con los cuales muchos de estos oficiales son designados, pues también no crucen funciones y en cierto caso muchos no tengan nada que hacer o simplemente estar allí como especie de obstáculos en vez de avanzar. Lo que observamos es un retroceso. Bueno, por lo menos eso es lo que nos deja a nosotros como una sensación. Pero para hablar más acerca del tema estamos con el mayor del Ejército Peruano en situación de retiro, Evaristo Castillo Aste. Él ha sido jefe de operaciones del Alto Guayaga y fue jefe político militar también del distrito de Sauce en San Martín, en la región de San Martín. Vamos a darle la bienvenida a quien también es experto en guerra política y desarrollo nacional. ¿Cómo está, mayor? Bienvenido. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias, ¿Qué tal? Gracias. Nuevamente por estar con nosotros aquí después de algún tiempo también. Bueno, ¿cómo ve usted, cómo evalúa por lo menos este primer mes del gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski en esta área, ¿no? Una área muy delicada, ¿no? Que usted conoce bastante bien porque aborda diferentes temas también. El ejército peruano o las Fuerzas Armadas en su conjunto están involucrados directamente en la lucha contra el narcotráfico en la zona del Brain, ¿no? Sí, yo creo que es importante el tema porque toda nación que se precie merece y necesita unas Fuerzas Armadas honestas y eficientes. Ese es el binomio triunfador, ¿no? Y nosotros ya sabemos la historia en los últimos años de nuestras Fuerzas Armadas, que han sido tan golpeadas y tan manoseadas por el poder político de turno. Y cuando digo poder político de turno me refiero también a los últimos gobiernos. Ajá. Porque luego de la dictadura de los 10 años, donde, hubo un personaje, Vladimiro Montesinos, que hizo y deshizo, manchó honras, ascendió a sus amigos, todo lo que ya es historia. Los sucesivos gobiernos han ido poniendo parches. Entonces, ¿cuál es el parche? Sacaban un grupo y ponían otro, ¿no? Entonces, hoy día vamos a pagar las consecuencias. Y es primera vez en la historia del ejército en particular que se van a revisar ascensos. Uh-huh. O sea, ¿Y eso está bien? ¿Que se revisen? Es pésimo, ¿no? Es un pésimo antecedente porque ya eso se puede hacer en cualquier otra institución, menos en la institución que es el sostén de la dignidad nacional, de la integridad nacional. Se pueden tomar decisiones, arbitrarias, eminentemente políticas. Eso es lo que varios oficiales, por ejemplo, de la policía que han sido pasados al retiro han mencionado, ¿no? Se sienten ellos maltratados y más de uno va a recurrir a la instancia judicial. Y probablemente el Poder Judicial determine que estos señores tengan que ser nuevamente readmitidos, ¿no? Y esto evidentemente va a significar también un desembolso económico porque se va a tener que pagar daños y perjuicios a estas personas, ¿no? Eso creo que es lo que suele suceder en muchos de estos casos, ¿no? Y yo creo que tendrían que ser reincorporados si eso pasa. Tendrían que ser reincorporados, habría un cambio de la estructura de la organización, las antigüedades, ¿no? Sí. Porque que es reincorporado se le reconoce su antigüedad. Bueno, por supuesto. Va a haber un pequeño cisma al interior y yo creo que es malo porque se van a formar bandos. Ajá. ¿No? Entonces, fíjense, las Fuerzas Armadas son sagradas. Pongámonos algo en la cabeza. Una cosa es reestructurar una organización de las muchas que hay en el país, y todas respetables, pero otra cosa es meter las manos en las Fuerzas Armadas. Yo entiendo que la comisión que se ha nombrado, que preside el doctor Enrique Bernales, y mi respeto es al doctor Bernales, ¿no? Es una eminencia. Es un hombre prestigioso y exitoso, ¿no?
y es una garantía que el proceso va a ser limpio. Pero repito, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército del Perú, del glorioso Ejército del Perú, que ha sido mancillado, que ha sido, bueno, muy, muy maltratado, pero hay una cosa que no debemos los peruanos olvidarnos, que es el único ejército que en América Latina ha ganado una guerra a la subversión. Todos los demás han rendido o han convivido, aquí es el caso de Colombia. No pudieron nunca con la paz. Entonces han llegado a un acuerdo de amigos, con la paz, lindo discurso, pero nosotros como militares vemos éxito. Nosotros nos pagamos solo para ganar. El otro tema es el tema político, ¿no? Y es una decisión de los políticos que nos gobiernen. Pero por favor, que quede bien claro, ¿no? Hay que sentirnos orgullosos de las Fuerzas Armadas, con las pequeñas cosas que pueden ensombrecer su fuerte prestigio. Es la única Fuerza Armada de América Latina, cuidado, ha ganado, o sea, ha dado la paz 2 veces, no una vez. En el año 75, en 1925, la guerrilla de la Puente Uceda, y esta que más enfrenta. Pero las Fuerzas Armadas dependen también del Poder Civil, ¿no? Así es, perfectamente. Porque y ahí, por algo el presidente de la República es el jefe supremo, ¿no? Y ahí la responsabilidad del poder político y de 3 estamentos: la Comisión de Defensa del Congreso, el Ministro de Defensa y el Jefe Supremo. Entonces, todas las cosas malas que han venido pasando en las Fuerzas Armadas, hay responsables políticos. No es de que el general hizo un ascenso, no es así, es una cosa muy grave. Por eso que yo veo que el señor Ministro de Defensa lo veo que es un tipo íntegro, con muchas ganas de hacer las cosas, pero también hay que ver que nosotros tenemos bases muy sólidas en las Fuerzas Armadas, que es la mística es intocable para nosotros, y además tendríamos que haber sido siempre una institución prolija. Hay una especie de, y eso es lo que nota una gran parte de la población, una animadversión hacia lo que ha sido el gobierno del señor Ollanta Humala, y también por decisiones tomadas de carácter eminentemente político, que están trascendiendo también a lo que es las propias Fuerzas Armadas, y porque coincidentemente dan la circunstancia que han ascendido también miembros de su promoción. Y dicen, pues, aquí pues está favoreciendo a toda esa gente, dicen, ¿no? Pero ahora, es natural que de todas maneras, a ver, él ha sido también militar, ha estado en actividad en su momento, y es natural que miembros de su promoción tengan también que ascender, si es que tienen los méritos correspondientes. Si han logrado, bueno, ocupar los cuadros de méritos, les corresponde entonces el ascenso. Ahora, eso mezclado justamente y coincidiendo con que él ha sido presidente de la República, pues deja a muchos una sensación, pues, a veces hasta de sospecha, ¿no? Es lo que está pasando, es lo que entiendo yo, ¿no? Claro, pero fíjese, señor Arevalo, esto los estudiosos del tema militar en el Perú van a coincidir conmigo. Esto es consecuencia de que cuando cayó la dictadura, el gobierno que ingresó, creo que fue el gobierno del señor Paniagua, tuvo la gran oportunidad de solucionar los problemas, pero de fondo de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, pero de fondo. Pero yo entiendo que él y los sucesivos gobiernos solamente han solucionado un problema de forma, ¿no? No, que está en alta supresión, se va y entra otro. Pero no era así, eso era poner un parche. Entonces fuimos poco serios en el tratamiento, los políticos fueron poco serios en el tratamiento de las Fuerzas Armadas. Fíjense, hay una cosa bien sintomática, y alguien nos tiene que responder, y yo estoy viendo que la Comisión de Defensa, la señorita Luciana León está haciendo un buen trabajo, fíjense. ¿Sí? A pesar de que... ¿Y le sorprende? No, me sorprende porque parecía que no tenía el carácter, los conocimientos suficientes, pero veo que lo tiene, o estará muy bien asesorada, ¿no? Porque, por ejemplo, que investigue cómo es que el Código de Justicia Militar se cambió, en qué momento y por qué se cambió, para evitar la degradación de los generales que habían saqueado los fondos de las Fuerzas Armadas. Nosotros teníamos un código militar fuerte, y yo lo veía ejemplar, ¿no? Aquel que se robaba un fondo era degradado públicamente y cumplía reclusión militar. Sin embargo, pasaron 2 cosas. En ese interín se cambió, en un interín raro, que creo que fue en el gobierno del presidente Toledo, se cambió el código y desapareció la degradación pública. Desapareció sin sumo, y nadie se ha preguntado todavía por qué, ¿no? Y luego pasaron al fuero civil. Si un señor se roba fondos del ejército usando su grado, su cargo y la ventaja que le da el uniforme, debería ser juzgado en la justicia militar, que es muy fuerte la reclusión, no hay 2 por 1 ni 3 por 1. Sin embargo, fueron pasados al fuero civil. Entonces, son cosas
que merecemos los ciudadanos que nos la responda alguien. En este caso el jefe supremo podría ser el ministro de Defensa actual, y por qué no la Comisión de Defensa, que es mucho más política y podría investigar qué pasó, para que hoy en día los generales como Hermosa, que saquearon las Fuerzas Armadas varias veces, sigan recibiendo su pensión, sigan recibiendo cargo del año porque fue comandante general, o sea, sigue igualito. Y los que se han robado, bueno, han recuperado una parte, muchos ya están en la calle, otros están impunes. Entonces todo eso mina la moral y además el mal ejemplo cunde. Entonces viene pues que yo soy compadre de compadre, me asciende, no me asciende, sí me asciende, para comprar armamento, que hay varios escándalos por ahí. Entonces, y eso le hace daño al país. Porque un país es lo que es sus Fuerzas Armadas. Para mí es clarísimo. Se ha también puesto en cuestión el tema, por ejemplo, de la adquisición de este satélite a Francia y que, por tanto, las compras, esta modalidad de gobierno a gobierno, no deberían de realizarse, por lo menos van a quedar suspendidas de momento, ¿no? Pero yo entiendo que a veces cuando se trata de, pertrechos para las Fuerzas Armadas o, como en este caso, importantes, no se trata solamente de aportes, una adquisición como la de un satélite que va a servir para múltiples funciones, ¿no? Serviría para múltiples funciones, son necesarios el tener que superar obstáculos que nos presentan, por ejemplo, otro tipo, ¿no? De figuras de adquisiciones cuando se recurre a terceros o a cuartos, que son bastante largos, engorrosos y a veces mucho más costosos también. Bueno, hay que ver también cuáles son los pros y los contras de todo esto, ¿no? Fíjense, en los países que son primeras potencias, el militar no compra. Porque el militar no preparado para la guerra, no para que compre. Ajá. Quien compra es el político. Sí. Y una vez hice una propuesta a esta ONG donde está el señor Gorriti, le hice por escrito, le ponía el militar pasa dos cosas. ¿Y de él? Y de él. Le puse ahí, la compra de armamento nos ha pasado dos cosas. O los militares, como no sabemos comprar, nos han engañado, o estamos yendo de rateros. Porque ha visto la compra de Montesinos, ¿no? Pero hay dos cosas muy claras. O somos tontos y nos han comido con el precio, o somos rateros. Pero no resiste análisis que un avión le suban el precio 3 veces y se la lleven a su casa todos los demás millones en Luxemburgo, Estados Unidos, ¿no? Y nadie está en discusión por protección de la patria. Y para ver luego que estos aviones no... Y se volaban y se caían, ¿no? Entonces yo le proponía, le decía, fíjese, como los tiempos modernos y los países que se llaman potencias, debería de comprar el Congreso de la República, hacer una comisión de compra de armas de guerra, asesorado por dos elementos, uno técnico y uno que le diga cuáles son los planes. Entonces, si un comité le dice los planes de guerra son estos, ¿y qué necesita para hacerlo? El comité técnico dirá, necesitamos estos submarinos, este tipo de barcos, y los políticos, ya una comisión de todas las bancadas compra. Es más fácil o es más difícil coñar a 20 que coñar a 3 o 4. Porque esa es nuestra realidad. Pues. Pero definitivamente en las compras hay muchas cosas que investigar. ¿no? Nuestro presidente, desgraciadamente, él trabajó en Francia y en Corea, y la mayoría de las compras han sido hechas en Corea y en Francia. Es otra coincidencia que debe, ojalá sea una coincidencia. A ver, Mayor, lo voy a invitar a escuchar algunas llamadas del público, ¿parece? A ver, bueno, que alternen también con sus opiniones aquí en Radio Exitosa. Está con nosotros el mayor Evaristo Castillo Aste. Él ha sido jefe de operaciones del Alto Guayaga, jefe político-militar también del distrito de Sauce, en la región de San Martín, y también en el valle de Huaura, en Sayán, aquí en el norte de la región Lima. 9:53. Las llamadas al 251-9422 y 467-4499. A ver, ya recibimos comunicaciones del público. Le invito, Mayor, también a reparar los auriculares. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, primera comunicación. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, señor. ¿De qué parte nos llama? Del INPE. Adelante, le escuchamos. Sí, acá estoy escuchando al mayor comentar sobre la situación que pasa en las Fuerzas Armadas. instituciones militares, ¿no? Sí. Pero antes que todo, quería yo, a través de tu medio, felicitar al ministro del Interior por esa decisión decisiva que ha tomado para dejar fuera de carrera a los 39 generales de esta vida. Muchos generales para una gran institución que se merece por lo menos 20 generales.
Necesitamos policías, señora, policías, no generales. Y en la parte del ejército, marina y aviación, también se necesita eso, soldados de verdad. Le escuché al señor que decía que al ejército le han ampliado el poder político, que Montesinos le ha llevado a esa situación. ¿Y qué general, qué coronel, qué capitán que ha revelado ante ese gobierno? Nadie. Todos son bien felices, con sus buenos ascensos, su gasolina por medio. Es su vida de los militares. Eso nada más que quería comentar. Bien, correcto, señor Gracias. En breve los comentarios también del mayor Castillo. Aló, buenas noches. Aló, Ángel, buenas noches. Eduardo. Adelante, Eduardo, te Un escuchamos. saludo al mayor, con mucho respeto a la institución hablada. Quisiera hacerle dos preguntas. ¿Es normal que en un quinquenio, que en un gobierno tengamos 6 comandantes generales del ejército, como ha ocurrido en este quinquenio? ¿Es normal que un coronel como Adrián Villafuerte, Marco de Villa y Montesinos, sea asesor del Palacio de Gobierno del Proyecto Humala? Es normal que los miembros de la institución que vayan a sitios hostiles vayan sin entrenamiento por uno que fue, muy agradecido y respeto siempre a las Fuerzas Armadas.